La luz tenue de las primeras horas de la mañana se filtraba entre las rendijas de madera de la raíz, proyectando sombras largas sobre los muros de adobe que habían resistido el paso de 3 generaciones de los santos. Doña Esperanza, con su cabello canoso recogido en un moño impecable y la piel curtida por el sol y el viento de Oaxaca, se levantó antes de que el sol asomara sobre los cerros de agave, como lo hacía cada día desde que tenía memoria. Cada amanecer era un ritual, una danza silenciosa entre la memoria y el presente, entre lo humano y lo sagrado. Caminó descalza sobre el suelo de tierra compacta, sintiendo la frescura de la madrugada y el aroma penetrante de la tierra húmeda, mezclado con el perfume dulce y terroso de las plantas de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba cargado del canto lejano de los pájaros y del murmullo de un arroyo cercano que serpenteaba entre las colinas, recordándole que la vida seguía su curso, imperturbable, aunque los hombres pudieran intentar perturbarla. Con movimientos serenos pero firmes, encendió las velas frente al pequeño altar que dedicaba a sus ancestros. El humo del copal se elevaba lentamente, entrelazándose con los primeros rayos del sol y creando un halo místico sobre los retratos de sus padres y abuelos. La ofrenda estaba cuidadosamente arreglada: frutas de temporada, pan de maíz recién horneado, flores amarillas y naranjas de cempasúchil, y pequeñas figuras de barro que representaban la vida en el campo, la cosecha y la comunidad. Sus dedos, arrugados por los años y la labor diaria, pasaban con reverencia sobre cada elemento mientras murmuraba palabras en zapotec, agradeciendo la protección de los ancestros y pidiendo bendición para la tierra y para los suyos. Cada oración llevaba consigo recuerdos de tiempos difíciles, sequías que amenazaban la cosecha, pestes que llevaban a algunos animales, y la memoria de su esposo fallecido, quien había dedicado su vida a proteger el legado de la familia. Tras unos minutos en silencio, Doña Esperanza se levantó y caminó hacia el campo. Cada planta de agave era examinada con ojos de quien conoce hasta el más mínimo detalle de la tierra. Las hojas verdes y puntiagudas eran tocadas, palpadas, y algunas se doblaban para comprobar la madurez del corazón, la piña que algún día sería transformada en mezcal. Caminó entre los surcos, sintiendo el terreno bajo sus pies, observando cómo los rayos de sol jugaban entre las hojas y las gotas de rocío brillaban como diminutos cristales. Los sonidos del palenque despertaban al ritmo de la tradición, el golpeteo del chorro de agua sobre las piñas cocidas, el olor a humo de la leña ardiendo en los hornos de piedra, y el canto de las mujeres que movían con maestría los metates y molcajetes mientras preparaban la fermentación. Cada gesto, cada movimiento, cada aroma, cada sonido era un acto de reverencia hacia la tierra y hacia los ancestros, un recordatorio de que la vida y la muerte, el pasado y el presente, estaban entrelazados en un ciclo que no debía romperse. Mientras tanto, en la casa principal, Mateo Santos afinaba su jarana, el instrumento tradicional de cuerdas que había aprendido a tocar desde niño. Cada nota que surgía de sus dedos era un eco del pasado, una melodía que hablaba de amores, sacrificios y celebraciones de generaciones anteriores. Su música se mezclaba con el murmullo del viento y el canto de los pájaros, creando una sinfonía que solo los que conocían la tierra podían entender. Mateo observaba a su madre desde la distancia, consciente de la fuerza silenciosa que ella representaba, un puente entre la historia de los santos y la memoria viva de la comunidad zapotec. En ese momento, la hacienda no era solo un lugar de producción de mezcal, sino un santuario de identidad, memoria y resistencia. Cada rincón, cada objeto, cada tradición preservaba el alma de quienes habían trabajado esas tierras, y Doña Esperanza era la guardiana de ese legado, fuerte y decidida, lista para enfrentar cualquier amenaza que pusiera en peligro la herencia que había recibido y que ahora protegía con la fuerza de su vida misma. Mientras el sol ascendía lentamente sobre los cerros de Oaxaca, iluminando los campos de agave con un resplandor dorado, un automóvil negro apareció en el camino de tierra que conducía a la raíz. Diego Santos descendió del vehículo con paso seguro, llevando consigo la elegancia de la ciudad, traje perfectamente planchado, reloj de pulsera brillante y un maletín de cuero que contenía contratos y documentos financieros. La vista de la hacienda, con su arquitectura de adobe y techos de teja roja, le provocó una mezcla de nostalgia y desdén, nostalgia por los recuerdos de la infancia, y desdén porque veía en la tradición y en la rutina de su madre un obstáculo para lo que él consideraba progreso verdadero. A cada paso, Diego sentía la tierra bajo sus zapatos de cuero como un recordatorio incómodo de lo que él consideraba atraso.
Había pasado años estudiando economía y administración en la ciudad, creyendo que el éxito se medía en cifras, inversiones y crecimiento, y ahora volvía a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde los ritmos de la naturaleza y la cultura local eran más importantes que cualquier índice bursátil. Al entrar en la cocina, fue recibido por el aroma familiar del chocolate caliente y del pan recién horneado que su madre preparaba con manos expertas. Doña Esperanza, con su delantal bordado a mano, lo observó desde el fogón, sus ojos fijos en su hijo mayor, evaluando cada gesto, cada línea de su rostro, cada indicio de cambios o debilidades. No dijo palabra al principio, su mirada lo envolvía con la intensidad de la historia, de los ancestros que estaban presentes en esa casa, en esas paredes, en la misma tierra. Mateo, por su parte, apareció detrás de un barril de agave, su jarana colgada al hombro, observando con cautela. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de tensión, Diego, con su aire de superioridad urbana, y Mateo, con la calma de quien conoce la tierra y sus secretos desde la infancia, un puente viviente entre el pasado y el presente. Diego abrió el maletín y, con una sonrisa que pretendía ser confiada, extendió un sobre hacia su madre. «Mamá, ya vendí la raíz por $4 millones. Este es tu parte, 15,000 para que vivas tranquila. El resto lo invertí en un proyecto tecnológico que dará frutos multiplicados por 10. Es hora de que la familia deje atrás esta carga», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y urgencia. Doña Esperanza permaneció inmóvil, el tiempo parecía detenerse en esa cocina, el aroma del maíz y el mezcal cocido se mezclaba con un aire pesado de incredulidad y traición. No era la primera vez que Diego cuestionaba las tradiciones familiares, pero nunca había intentado arrebatarles la esencia misma de su existencia. Mateo se adelantó ligeramente, cruzando los brazos, sintiendo la ira y el dolor de su madre mezclados con su propio sentido de protección hacia la hacienda y la historia que representaba. Las palabras de Diego flotaban en el aire como cuchillas invisibles. Para él, esto era progreso, para ellas, una profanación. La tensión era casi tangible, y Doña Esperanza finalmente habló, con voz baja pero firme, cada palabra cargada de siglos de sabiduría y autoridad: «Diego, no hables de lo que no entiendes. La tierra no es una mercancía, ni el mezcal un producto financiero. Nuestra familia ha protegido esta hacienda más que cualquier inversión. No es tuyo para vender». Afuera, los agaves se mecían suavemente con el viento de la mañana, como si entendieran la gravedad de la situación. Cada hoja y cada piña era un testigo silencioso de generaciones de esfuerzo y devoción, y ahora, frente a Diego, parecía que toda la historia de la familia se resumía en una sola decisión equivocada. El hijo mayor, acostumbrado a resolver problemas con contratos y números, no comprendía la fuerza intangible que su madre representaba, la conexión con los ancestros, el respeto por la cultura, y la fidelidad a la tierra que había sustentado a su familia durante tanto tiempo. Mateo, por su parte, sintió como el espíritu de su padre y de los antepasados parecía moverse entre ellos, instándolo a no ceder, a proteger el alma de la raíz, no solo su superficie material. Ese día, mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando la hacienda y los campos de agave, quedó claro que no solo se enfrentaban dos puntos de vista, tradición versus modernidad, se enfrentaban la memoria de los santos contra la ambición de Diego, y la tierra misma parecía sostener el juicio final. Después del tenso encuentro en la cocina, Mateo se retiró al patio trasero de la raíz, donde los rayos del sol comenzaban a calentar lentamente las piedras de los hornos de mezcal. Con la jarana colgada al hombro, se sentó sobre un tronco antiguo, gastado por el uso, y comenzó a tocar notas suaves, dejando que la melodía llenara el aire, mezclándose con los aromas de agave cocido y tierra húmeda. Cada acorde era un recuerdo de su infancia, su padre enseñándole a reconocer los diferentes tipos de agave, las canciones que se cantaban en las noches de cosecha, los relatos sobre cómo los antepasados habían defendido la hacienda de invasores y especuladores. Mateo sabía que su música no solo entretenía, era un puente que mantenía viva la memoria de su familia y enseñaba a los más jóvenes que la tierra tenía un alma, un espíritu que debía respetarse y protegerse. Mientras tocaba, vio a su madre caminando entre los surcos, inspeccionando las plantas con atención, sus manos acariciando las hojas, sus ojos evaluando cada detalle. La escena era casi ceremonial,
y Mateo sintió un profundo respeto por la fuerza silenciosa que ella emanaba, una fuerza que, aunque su cuerpo mostraba los años, su espíritu parecía inquebrantable. A lo lejos, el murmullo de Diego aún flotaba en la hacienda, como una sombra invisible. Mateo recordaba las palabras de su hermano mayor sobre la venta de la raíz, y un nudo de preocupación se formaba en su estómago. Sabía que Diego no comprendía la importancia de lo que estaba en juego, que veía la hacienda solo como un activo financiero, un medio para demostrar su valía en el mundo moderno. Mateo, por el contrario, entendía que cada piedra, cada planta, cada receta de mezcal y cada canción eran parte de un legado que no podía medirse en dólares ni intercambiarse por inversiones en Silicon Valley. Mientras afinaba las cuerdas de su jarana, pensaba en cómo proteger la hacienda sin provocar un enfrentamiento directo que pudiera dañar los lazos familiares. Mateo era consciente de que, aunque su madre era fuerte, la astucia de Diego podía poner en peligro todo lo que ellos habían preservado durante generaciones. Esa tarde, Mateo decidió recorrer el palenque, revisando los barriles donde el mosto de agave fermentaba lentamente, observando cómo la levadura natural hacía su trabajo en silencio, sin prisas, siguiendo los ritmos de la tierra y del clima. Se sentó junto a un barril grande y comenzó a escribir en un cuaderno, anotando cada detalle, cada cambio en la fermentación, cada olor y textura que pudiera indicar que algo no estaba funcionando. Pero su mente no estaba solo en el mezcal, también planeaba cómo vigilar discretamente los movimientos de Diego y anticipar cualquier acción que pudiera poner en riesgo la hacienda. Recordó conversaciones previas con su madre sobre la importancia de la comunidad, los vecinos, los trabajadores y los ancianos del pueblo eran testigos y guardianes de la tradición. Mateo sabía que no podía enfrentar solo la amenaza que representaba su hermano mayor, necesitaba aliados y estrategias. Mientras el sol descendía lentamente detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Mateo se levantó y caminó hacia el pequeño altar del palenque, encendiendo una vela en silencio. Murmuró una oración en zapotec, pidiendo guía y fuerza para enfrentar los desafíos que estaban por venir. El viento sopló suavemente, haciendo bailar las llamas de la vela, y Mateo sintió una conexión profunda con los espíritus de sus ancestros, como si ellos le susurraran que la tierra, la cultura y la memoria de la familia debían prevalecer sobre la ambición ciega. En ese instante, mientras el último rayo de sol se desvanecía, Mateo comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, no era solo contra Diego, sino contra la posibilidad de perder la esencia misma de quienes eran, de olvidar que la herencia más valiosa no estaba en el dinero, sino en la tierra, la música, las tradiciones y los corazones que la protegían. El aire de la hacienda estaba cargado de una tensión invisible aquella mañana cuando Diego Santos apareció en el salón principal con su porte habitual de hombre urbano seguro de sí mismo. Su traje oscuro contrastaba con las paredes de adobe y los colores cálidos de los tapetes tejidos a mano, y el brillo de su reloj y el maletín de cuero parecían desafiar la rusticidad de la raíz. Con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que no alcanzaba a ocultar su excitación, abrió el maletín y sacó un sobre grueso. «Mamá, ya vendí la raíz por $4 millones. Este es tu parte, 15,000 para que vivas cómoda en la ciudad. El resto lo invertí en un proyecto tecnológico que dará frutos multiplicados por 10. Es hora de liberarnos de este peso», dijo, colocando el sobre la mesa con un golpe seco que resonó entre las paredes como un juicio. Doña Esperanza levantó la vista del altar familiar donde había colocado unas flores recién cortadas, y lo miró en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad, dolor y desconfianza. Cada palabra de Diego era como un eco de traición que atravesaba la memoria de la hacienda y el espíritu de sus antepasados, resonando con las historias de quienes habían defendido la tierra con sus vidas. El sobre, con su papel grueso y reluciente, parecía un objeto común para cualquiera en la ciudad, pero para Doña Esperanza era un símbolo de sacrilegio. Contenía un tique bancario, un extracto y, lo más doloroso, un contrato con su firma falsificada, un intento de convertir en mercancía aquello que representaba la esencia de su familia. Cada letra en ese papel parecía arder con el fuego de la ambición ciega de Diego, ignorando por completo los siglos de trabajo, de respeto por la tierra, y de las prácticas ancestrales que habían permitido que la raíz sobreviviera a sequías, plagas y amenazas de especuladores. Mientras Diego hablaba, la madre sentía como su corazón se tensaba y un nudo de tristeza se formaba en su garganta,
No era la cantidad de dinero lo que le preocupaba, sino la forma en que la esencia misma de su legado estaba siendo violada con una frialdad que ella no podía comprender. Mateo, que observaba desde un rincón, notó la rigidez en la postura de su madre y la manera en que sus manos, aunque firmes, temblaban ligeramente. No era miedo, sino la mezcla de dolor y determinación de quien sabe que debe proteger lo que es sagrado. Diego continuó, ajeno a la intensidad de la mirada de su madre. Mamá, ya no tienes que preocuparte por nada. Puedes mudarte a la ciudad, disfrutar de tu tiempo libre, y dejar que la hacienda crezca sin los viejos métodos que solo nos atan al pasado. Su voz, cargada de entusiasmo, se volvía un martillo sobre la conciencia de doña Esperanza. Ella permaneció en silencio, observando cada gesto de Diego, cada movimiento de sus manos, cada intento de justificar su traición bajo el velo de preocupación y progreso. La anciana sintió como un torrente de recuerdos la inundaba, su esposo fallecido defendiendo estas tierras de quienes intentaron arrebatárselas, los días de sequía donde cada gota de agua era sagrada, y los años de paciencia y amor que había invertido en enseñar a sus hijos a respetar la tierra y a la comunidad. Esa misma tierra que ahora su hijo mayor pretendía vender con un solo movimiento de pluma. Finalmente, doña Esperanza rompió el silencio, su voz baja pero cortante como un cuchillo afilado. Diego, la tierra no se vende, ni la tradición se negocia. No puedes convertir en dinero lo que es el alma de nuestra familia. Nuestro legado no está en ese sobre, sino en cada raíz de agave, en cada canción que Mateo toca, en cada historia que hemos contado para que no se olvide quiénes somos. Diego, con una sonrisa tensa y una ligera frustración, intentó insistir, pero la madre continuó, ahora con un tono que mezclaba tristeza y autoridad, has olvidado lo que realmente importa. Papá no murió por no vender la hacienda, sino por defenderla, ¿acaso lo has olvidado, Diego? Mateo respiró hondo, sintiendo cómo la justicia de esas palabras resonaba en el aire. En ese momento, la casa, los campos y los ancestros parecían contener la respiración, observando el primer acto de una batalla que no solo sería legal, sino espiritual y cultural. Diego dejó el sobre la mesa, percibiendo por primera vez que su madre no era solo una mujer mayor, sino una guardiana de algo mucho más profundo que dinero o inversiones. La traición había sido puesta sobre la mesa, pero la resistencia también, silenciosa y firme, iluminada por la sabiduría y la historia de doña Esperanza. Después de aquel encuentro que había dejado un silencio pesado en la sala principal, Mateo se retiró al rincón del patio donde el viento de la tarde movía suavemente las hojas de agave. Su mente trabajaba a toda velocidad, sabía que la situación con Diego iba mucho más allá de un simple malentendido. Se acercó a su madre con pasos cuidadosos, evitando el bullicio del palenque donde los trabajadores seguían con su labor diaria, y con voz baja comenzó a explicarle lo que había descubierto. Mamá, escuché a Diego hablando con su abogado. Quieren falsificar tu firma y la empresa que aparece como compradora no es más que una pantalla, una compañía, fantasma, creada por él mismo para aparentar la venta. Si no actuamos rápido, podrían intentar legalizar algo que no tiene validez. Doña Esperanza escuchaba en silencio, sus ojos fijos en los surcos de agave mientras el viento mecía los tallos. Cada palabra de Mateo golpeaba como un recordatorio de la fragilidad de la justicia frente a la codicia, pero también como una llamada a la acción, a despertar la fuerza que había mantenido a la familia unida a través de generaciones. Doña Esperanza inhaló profundamente, sintiendo como el aire impregnado del aroma de la tierra y del humo del palenque llenaba sus pulmones, y una calma resoluta comenzó a establecerse dentro de ella. No era la primera vez que su familia enfrentaba amenazas, y su espíritu sabía que debía actuar con prudencia y firmeza. Con voz firme, respondió a su hijo, Mateo, gracias por decirme esto. La tierra es más que un terreno y la hacienda más que un negocio. Si quieren jugar con nuestro legado, debemos recordar que cada piedra, cada barril, cada canción y cada ritual de esta casa nos pertenece a todos nosotros y a los que vinieron antes. No dejaremos que la codicia borre la memoria de nuestra familia. Mateo sintió una oleada de alivio y orgullo. Su madre, aunque mayor, seguía siendo la guardiana implacable de la herencia de los santos. Su mirada se cruzó con la de él y en ese instante no hicieron falta palabras. Ambos sabían que la próxima fase sería una combinación de estrategia, vigilancia y fuerza moral.
Inmediatamente, doña Esperanza decidió contactar a alguien que había sido su aliada durante años en la defensa de los derechos de la tierra y la comunidad, abogada Isabel. Llamó a su amiga, explicándole la situación y solicitando su ayuda urgente. Isabel, una mujer de mirada penetrante y voz serena, comprendió al instante la gravedad del asunto. Habló con autoridad sobre la legislación mexicana que protegía la hacienda. La raíz estaba registrada como bien cultural comunitario bajo la Ley de Patrimonio Agrícola, lo que significaba que no podía ser vendida sin la aprobación de la comunidad y de las autoridades locales. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de doña Esperanza como un arma invisible, un recordatorio de que la justicia estaba de su lado si actuaban con astucia y firmeza. Pero doña Esperanza no se detuvo allí. Siguiendo la recomendación de Isabel, comenzó a instalar discretamente cámaras ocultas en el despacho donde Diego planeaba sus movimientos y grabadoras en lugares estratégicos para documentar cada conversación. Cada medida era tomada con precisión y sigilo, como si cada objeto fuera un soldado en la defensa del alma de la raíz. Mateo, por su parte, ayudaba a coordinar la vigilancia y a recopilar información sobre los contactos de Diego, asegurándose de que nada pasara desapercibido. Entre los barriles de agave fermentando y el aroma del mezcal cocido, la hacienda se convirtió en un centro de operaciones silencioso, donde tradición y estrategia se entrelazaban, y donde el pasado, presente y futuro de la familia dependían de la astucia de sus guardianes. A medida que la tarde avanzaba, doña Esperanza caminaba entre los surcos, tocando las hojas de agave, sintiendo la fuerza de la tierra bajo sus pies y la memoria de sus ancestros pulsando en cada raíz. Sus ojos se llenaron de determinación, sabía que enfrentarse a su hijo mayor no sería fácil, pero también sabía que la codicia nunca podría derrotar lo que estaba sostenido por siglos de respeto, sacrificio y amor. Mateo tocó suavemente la jarana, y la melodía pareció impregnar de coraje los muros de adobe y los barriles de mezcal, recordando que no estaban solos en esta lucha. La traición de Diego había sido revelada, pero la fuerza de la raíz y de sus guardianes estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos, madre e hijo compartieron un silencio lleno de comprensión y estrategia. La batalla legal, cultural y espiritual apenas comenzaba, y sabían que solo la astucia, la unidad y el respeto por sus raíces podrían salvar la herencia de la tierra. Esa noche, doña Esperanza decidió invitar a Diego a cenar en un restaurante tradicional de Oaxaca, un lugar que había visto pasar generaciones de historias, con muros adornados por retratos de héroes revolucionarios y colores cálidos que recordaban las festividades del pueblo. La anciana se vistió con su atuendo ceremonial más significativo, un vestido largo negro que caía con elegancia sobre su figura, un rebozo cuidadosamente colocado sobre los hombros, y flores frescas de cempasúchil entrelazadas en su cabello, evocando la figura de la Virgen de Guadalupe, símbolo de protección, fe y fuerza femenina en la cultura mexicana. Cada detalle de su apariencia no era solo estética, era una declaración silenciosa de autoridad, de presencia, y de que esa cena no sería una simple comida, sino un escenario donde se juzgaría la moral, la cultura y la lealtad. Diego llegó con su habitual aire de seguridad, convencido de que la cena sería solo un formalismo, una oportunidad de persuadir a su madre para que aceptara los hechos consumados de la venta. Al sentarse frente a ella, desplegó una sonrisa forzada y comenzó a hablar sobre inversiones, oportunidades y el futuro brillante que había planeado para la familia. Doña Esperanza lo escuchaba en silencio, observando cada movimiento, cómo ajustaba su corbata, cómo sus manos temblaban ligeramente al tocar la copa de mezcal, y cómo su mirada buscaba aprobación en la de ella. Cada gesto del hijo mayor era interpretado como un intento de imponer el mundo urbano sobre la tradición, pero doña Esperanza estaba preparada para mostrarle que había fuerzas más antiguas y profundas que cualquier contrato o inversión. Mateo, sentado discretamente en un rincón del restaurante, afinaba su jarana bajo la mesa, preparado para intervenir si la situación se complicaba, como un vigilante silencioso de la memoria familiar. Cuando la cena estaba en su punto, abogada Isabel apareció de manera inesperada, entrando con paso firme y colocando frente a Diego un conjunto de pruebas que condensaban la magnitud de su engaño, grabaciones de conversaciones donde se planeaba la falsificación de la firma, fotografías donde se mostraba la adulteración del contrato, documentos legales que demostraban que la hacienda estaba protegida por la Ley de Patrimonio Cultural,
y facturas que evidenciaban la desaparición de los $4 millones prometidos. La expresión de Diego cambió drásticamente, la seguridad que había mostrado durante todo el día se quebró y sus ojos revelaron sorpresa, incredulidad y pánico simultáneamente. «No es posible, yo solo quería demostrar mi valor», exclamó, su voz temblando mientras la evidencia se desplegaba como un juicio inevitable ante todos los presentes. Doña Esperanza permaneció erguida, imperturbable, cada arruga de su rostro marcada por la determinación y la sabiduría de décadas de experiencia. Su mirada no solo juzgaba la acción de Diego, sino también su intento de subvertir la cultura, la memoria y la esencia de la familia. Con voz firme y resonante, dijo: «Diego, la ambición no puede reemplazar la herencia, ni los números pueden sustituir la historia. Todo lo que has intentado hacer se desvanece frente a la verdad y la justicia. Aquí, la tierra habla, y los ancestros observan». El restaurante, impregnado de aromas de comida tradicional, de mezcal y de flores, se convirtió en un escenario donde la cultura, la ética y la lealtad familiar tomaban protagonismo sobre cualquier consideración material. Mateo, aunque callado, sentía como el espíritu de los antepasados parecía apoyar a su madre, fortaleciendo la posición de la raíz frente a la traición de Diego. Esa cena no era solo un enfrentamiento legal, era un juicio cultural y moral, un recordatorio de que la verdadera herencia no se medía en dinero, sino en respeto, historia y conexión con la tierra y los antepasados. Mientras la noche avanzaba y las velas del restaurante crepitaban suavemente, quedó claro que Diego había subestimado la fuerza de la tradición y la determinación de Doña Esperanza. La batalla no había terminado, pero la primera victoria ya pertenecía a quienes protegían la raíz y su legado. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas del salón principal de la raíz, dibujando franjas doradas sobre los muros de adobe y los muebles de madera tallada que habían soportado generaciones de la familia Santos. Diego estaba sentado, con la mirada fija en la mesa, incapaz de sostener los ojos de su madre. Sus manos temblaban mientras recordaba la cena de la noche anterior y la evidencia que Isabel había desplegado con fría precisión. Nunca había sentido algo parecido, la certeza de que su mundo financiero, sus planes, su orgullo profesional, todo se había desmoronado ante la fuerza intangible de la tradición, la historia y la cultura que Doña Esperanza representaba. Por primera vez en su vida, comprendió que su ambición, por más racional que él creyera que era, había intentado arrebatarle el alma a su familia, y que ese acto no podía medirse en dinero ni justificarse con buenas intenciones. Doña Esperanza se acercó lentamente, su vestido negro rozando el suelo de tierra, su rebozo colocado con exactitud ceremonial y su mirada fija en su hijo mayor. No había reproche en su voz al principio, solo una calma profunda que contrastaba con la tormenta interna de Diego. «Hijo mío», comenzó, con la voz cargada de años de experiencia, sacrificio y amor por la tierra, la herencia que protejo no es un bien material. No es dinero ni contratos falsos. Es nuestra historia, nuestra cultura, el trabajo de generaciones, y el respeto que debemos a los que vinieron antes que nosotros. Papá no murió por falta de recursos, murió defendiendo esta hacienda, protegiéndola de quienes querían arrancarnos la tierra. ¿Cómo pudiste olvidar eso tan rápido?» Diego, por primera vez, sintió que las palabras de su madre atravesaban su armadura de orgullo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un nudo de culpabilidad se formó en su garganta. «Mamá, yo no quería ser una carga como papá, solo quería hacer algo grande, demostrar que podía, que valía algo. Pero, no puedo hacer nada si tú sigues aferrada al pasado». Su voz se quebró, y los años de educación, de aspiraciones y de competitividad se desvanecieron frente a la fuerza de la historia familiar que lo rodeaba. Mateo, parado discretamente cerca del altar donde reposaban fotos de sus antepasados y pequeños objetos ceremoniales, observaba cómo su hermano finalmente entendía que la ambición sin raíz era vacía, y que la tierra y la tradición tenían un valor que ningún cálculo financiero podía reemplazar. Doña Esperanza respiró hondo, sintiendo la vulnerabilidad de su hijo, pero también la oportunidad de enseñarle algo que ningún dinero podría comprar. Se sentó frente a él, sus manos arrugadas pero firmes sosteniendo las de Diego, y continuó: «Hijo, el pasado no es una carga, es la base de todo lo que somos. Cada surco de tierra, cada planta de agave, cada canción que tu hermano toca,
Todo eso es nuestro verdadero patrimonio. No puedes venderlo ni traicionarlo porque está vivo en nosotros y en nuestra comunidad. Lo que intentaste hacer no fue progreso, fue un error que podría habernos separado para siempre. Pero todavía hay tiempo para aprender, para entender y para respetar. Diego bajó la cabeza, las lágrimas deslizándose por sus mejillas, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la humildad entrara en su corazón. Recordó los días de su infancia corriendo entre los surcos, escuchando las historias de su padre sobre cómo cada decisión sobre la tierra afectaba no solo a la familia, sino a toda la comunidad. Sintió una mezcla de vergüenza y admiración, comprendiendo que había subestimado la fuerza de su madre y la profundidad de lo que significaba la raíz. Mateo se acercó, apoyando una mano sobre el hombro de su hermano, transmitiéndole con un gesto silencioso que todavía había esperanza, pero que debía ganarse, no exigirla. En ese instante, el salón no era solo una habitación, era un santuario donde la historia, la memoria y el espíritu de la familia se unían para enseñar una lección invaluable. Diego, entre sollozos, comprendió que la verdadera grandeza no se medía en inversiones o cifras, sino en respeto, compromiso y conexión con sus raíces. La tensión se suavizó, pero la lección estaba clara: no habría camino fácil para redimirse, ni para reclamar la confianza y la herencia que había intentado traicionar. Doña Esperanza lo miró con compasión, pero también con firmeza, dejando claro que la reconciliación solo sería posible si él estaba dispuesto a caminar junto a ellos en la tierra, aprender y respetar cada raíz, cada canción, cada tradición que formaba el alma de la raíz. Al amanecer del día siguiente, Diego se levantó en la pequeña habitación que la familia le había asignado dentro de la hacienda, una estancia modesta que carecía de las comodidades a las que estaba acostumbrado, ni calefacción, ni televisión, ni señal de internet. Solo una cama sencilla, un escritorio de madera desgastada y una ventana que daba a los campos de agave y al palenque. Mientras el sol comenzaba a dorar las hojas de las plantas, Diego respiró profundamente el aroma de la tierra húmeda mezclado con el humo de los hornos de mezcal y sintió, por primera vez, la magnitud de lo que significaba vivir conectado a la tierra. Mateo apareció a su lado, con la jarana colgada al hombro, listo para iniciar la jornada de aprendizaje que Doña Esperanza había establecido como condición para que su hijo pudiera ganarse de nuevo su respeto y el de la comunidad. El primer paso fue aprender el idioma de los antepasados, el zapotec. Cada mañana, Diego repetía frases simples, saludos y canciones tradicionales bajo la supervisión de Mateo y algunos ancianos del pueblo que actuaban como maestros. Al principio, sus palabras sonaban torpes y desarticuladas, provocando sonrisas y algunas risas suaves entre los presentes, pero también la paciencia y la guía de quienes entendían que aprender no era solo memorizar, sino absorber el espíritu de la lengua. Cada frase aprendida era una conexión con la historia, con la comunidad y con la esencia de la raíz. Mientras pronunciaba con dificultad nombres de plantas, herramientas y rituales, comprendía que el idioma no era un obstáculo, sino una llave para entrar en la memoria colectiva de su familia y de los ancestros que habían trabajado esa tierra durante generaciones. Luego, pasó a la labor física, la preparación del agave para el mezcal. Bajo la mirada atenta de Mateo y de los trabajadores más antiguos, Diego aprendió a cortar las piñas con el coa, a cargar las pesadas cestas hasta los hornos, a encender y controlar el fuego de leña que cocería lentamente el agave, y a triturar las piñas usando chinas y tahonas de piedra. Cada movimiento le enseñaba humildad, el sudor empapando su ropa era un recordatorio constante de que la riqueza verdadera no se mide en dinero sino en esfuerzo, paciencia y respeto por la tierra. Sentía los músculos que no sabía que existían, las ampollas en sus manos y la fatiga de un trabajo que era tanto físico como espiritual. Mateo lo guiaba, tocándole la espalda, corrigiendo posturas, explicando la importancia de cada paso, y mostrándole que el mezcal no era simplemente una bebida, sino un elixir que contenía la historia, la cultura y el alma de la familia Santos. Las jornadas continuaban con lecciones sobre música tradicional, tocar la jarana, aprender sones jarocho y cantar canciones que relataban la historia de los ancestros. Cada nota le recordaba a Diego que la raíz no era un negocio que se pudiera comprar o vender, era un patrimonio vivo que se transmitía a través de la tierra, el trabajo y la música. Por las tardes, ayudaba a organizar el palenque, supervisando la fermentación,
midiendo la densidad del mosto y observando cómo la levadura natural transformaba lentamente el agave cocido en alcohol. Mateo le explicaba cómo cada barril tenía su propia personalidad, cómo la humedad, el viento y la temperatura influían en la calidad del mezcal, y cómo cada lote era un reflejo de la dedicación y cuidado de quienes lo producían. Diego comprendía que cada decisión tomada sin respeto podría arruinar no solo el mezcal, sino también el honor de la familia. Además, Doña Esperanza lo involucró en rituales y ceremonias diarias, encender velas frente al altar familiar, ofrecer flores a los ancestros, y participar en oraciones que pedían por la prosperidad de la tierra y la comunidad. Cada gesto parecía sencillo, pero Diego pronto entendió que estas prácticas eran el corazón espiritual de la raíz. Ignorarlas sería como negar la existencia de sus raíces y su propia identidad. Mateo observaba con atención cómo su hermano absorbía lentamente estas enseñanzas, cómo su postura se enderezaba, cómo la expresión de su rostro comenzaba a reflejar respeto y humildad, y cómo la conexión con la tierra y la cultura se iba haciendo visible. A medida que pasaban los meses, Diego comenzó a experimentar una transformación profunda. Las manos antes delicadas y acostumbradas al teclado y a los contratos se endurecían y adquirían callos, los brazos se fortalecían, y su comprensión de la tierra y el mezcal crecía a cada jornada. Cada amanecer lo encontraba más cerca de su familia, más consciente de sus errores y más dispuesto a aprender la verdadera medida de la grandeza. No era lo que podía acumular en la ciudad, sino lo que podía aportar al legado que había intentado traicionar. La paciencia y la disciplina que requería la vida en la raíz no solo moldeaban su cuerpo, sino también su carácter. Diego estaba aprendiendo, poco a poco, a ver con los ojos del alma, a sentir con el corazón y a respetar la historia que había ignorado durante tanto tiempo. Las noches eran momentos de reflexión y aprendizaje silencioso. Mientras Mateo tocaba sones jarochos cerca del fuego, Diego se sentaba junto a él, repasando palabras en zapotec, observando cómo la luz de las velas danzaba sobre los barriles de mezcal, y comprendiendo que la redención no sería inmediata. Cada error cometido debía ser reconocido, cada gesto de respeto ganado, y cada lección internalizada. La transformación no era solo física o técnica, era una metamorfosis del espíritu, del entendimiento de que la verdadera riqueza de la raíz residía en su historia, su cultura y la armonía con la tierra. Diego, en silencio, prometió que al final de aquel año, no solo habría aprendido a producir mezcal y tocar música, sino que habría redescubierto su lugar en la familia y en la herencia que intentó vender sin comprender su valor. La jornada de redención apenas comenzaba, y cada día traía consigo nuevas pruebas, descubrimientos y aprendizajes que lo acercaban a la reconciliación con la tierra, su madre y sus raíces. Conforme los meses pasaban, Diego comenzó a percibir cambios que iban más allá del sudor y el cansancio físico. Cada amanecer lo encontraba más en sintonía con la tierra que lo había visto nacer, con los aromas del agave cocido y del humo del palenque, con los sonidos de la jarana y los sones que Mateo ejecutaba con precisión y devoción. Lo que antes le parecía un trabajo arduo y monótono, ahora lo experimentaba como un ritual sagrado, una danza que conectaba el pasado con el presente y le permitía comprender que cada acción tenía un peso profundo en la herencia familiar. Su cuerpo se fortalecía, pero más importante aún, su espíritu se afinaba con cada nota de música, con cada barril fermentando, con cada oración pronunciada frente al altar de los ancestros. Cada día aprendía a escuchar la tierra, a sentir la historia que fluía a través de cada raíz de agave, a comprender que el mezcal que producían no era simplemente una bebida, sino un testimonio vivo del esfuerzo, el respeto y la pasión de generaciones que lo habían precedido. Diego también se sumergió en el aprendizaje del idioma zapotec con un fervor que nunca había imaginado. Cada frase, cada palabra que aprendía, abría una puerta hacia la memoria colectiva de su familia y la comunidad. Conversar con los ancianos en su lengua nativa le enseñaba no solo términos técnicos de la agricultura o la producción de mezcal, sino valores, historias y lecciones que nunca podría captar a través de libros o pantallas. Aprendió a cantar los sones jarocho, a tocar la jarana junto a Mateo, y a participar en las celebraciones del Día de Muertos, reconociendo que cada vela encendida y cada ofrenda colocada eran símbolos de respeto, continuidad y conexión con quienes habían forjado el camino que él ahora caminaba. Cada acto lo acercaba más a la esencia de la raíz, transformando su percepción. Ya no veía un negocio que podía comprarse o venderse, sino un legado vivo que exigía cuidado, amor y reverencia.
El trabajo físico continuaba siendo intenso y demandante, y Diego pronto comprendió que cada esfuerzo tenía un significado simbólico. Encender el fuego de leña para los hornos de agave, cargar las pesadas piñas, triturarlas con tahonas de piedra, revisar cada barril de fermentación, todo se convirtió en un acto consciente de respeto y aprendizaje. Su sudor mezclado con el olor de la tierra y del mezcal era ahora un recordatorio constante de que la riqueza verdadera no se encontraba en las cifras de un banco, sino en la dedicación, el cuidado y la conexión con la comunidad y la historia de su familia. Mateo observaba cómo su hermano cambiaba, cómo la arrogancia y la impaciencia eran reemplazadas por humildad y curiosidad, y cómo su relación con Doña Esperanza se transformaba en una colaboración basada en respeto mutuo y amor profundo por la tierra. Cada día también traía lecciones de paciencia, resiliencia y conexión espiritual. Diego participaba en los rituales diarios de oración y ofrendas, comprendiendo que no eran supersticiones, sino prácticas que mantenían viva la memoria de sus ancestros y fortalecían los lazos entre la familia y la comunidad. La música, el trabajo en la tierra y la interacción con los ancianos le enseñaban que cada elemento de la raíz estaba entrelazado con la identidad y el espíritu del pueblo. Entendió que la verdadera transformación no era solo aprender técnicas de producción o frases en zapotec, sino internalizar los valores que sostenían la herencia: respeto, humildad, paciencia y gratitud. A medida que el año avanzaba, Diego comenzó a ver los frutos de su esfuerzo de manera tangible y emocional. La relación con su madre mejoraba, y sus interacciones ya no estaban marcadas por la tensión o el resentimiento, sino por una comunicación basada en comprensión y confianza. Mateo se convirtió en su mentor, amigo y guía espiritual, enseñándole no solo cómo trabajar la tierra y tocar música, sino cómo vivir de acuerdo con los principios que habían sostenido a su familia durante generaciones. Cada barril de mezcal completado con éxito se sentía como un logro personal, un reconocimiento de que había aprendido a valorar el trabajo, la paciencia y la tradición. Finalmente, Diego comprendió que la redención no era un premio ni un gesto superficial, sino un proceso profundo de aprendizaje, transformación y reconciliación. Cada jornada lo conectaba más con su herencia, con la historia de la raíz y con el amor inquebrantable de su madre. Lo que había comenzado como un castigo impuesto por Doña Esperanza se había convertido en una oportunidad invaluable de crecer, entender y reconciliarse con sí mismo, su familia y la tierra que lo había visto nacer. Por primera vez, Diego se sentía parte de algo más grande que él, consciente de que su lugar en la familia no se ganaba con dinero ni con ambición, sino con respeto, esfuerzo y dedicación. En el silencio de las noches, mientras escuchaba la jarana de Mateo y el crujir del fuego en los hornos, Diego respiraba profundamente y comprendía que la raíz ya no era un objeto de propiedad, sino un legado que él había aprendido a amar, respetar y proteger con cada fibra de su ser. La transformación había sido completa, de hijo ambicioso y ciego a custodio consciente de su herencia, un hombre que finalmente entendía que la verdadera riqueza residía en las raíces de su familia y en la tierra que la sostenía. El aire estaba impregnado del aroma intenso de las flores de cempasúchil y del copal que se quemaba suavemente en las ofrendas distribuidas por toda la raíz. Las calles del pequeño pueblo de Oaxaca se llenaban de colores vibrantes, papel picado colgando entre los árboles, calaveras de azúcar cuidadosamente decoradas en cada ventana, y luces titilantes que marcaban el inicio de la celebración más esperada del año, el Día de Muertos. En el corazón de todo esto, la Hacienda de los Santos brillaba con una energía única, pues no solo se celebraba la memoria de los ancestros, sino también la supervivencia, la tradición y la reconciliación de una familia que había enfrentado traiciones, ambiciones y pruebas profundas. Doña Esperanza, vestida nuevamente con su elegante vestido negro y el rebozo cuidadosamente colocado, caminaba entre los barriles de mezcal, encendiendo velas y colocando fotos de sus antepasados sobre el altar, cada gesto ejecutado con precisión y amor, recordando a todos que la herencia de la tierra no se medía en dinero sino en respeto, memoria y conexión espiritual. Diego, a su lado, sentía que cada paso dentro de la hacienda tenía un significado renovado. Los meses de trabajo, aprendizaje y humildad habían transformado su percepción, ahora entendía la responsabilidad que implicaba formar parte de esta familia y cuidar de la herencia que representaba la raíz. A medida que ayudaba a colocar ofrendas, encender velas y organizar la música tradicional que acompañaría la noche, sentía que su corazón se llenaba de un respeto profundo por todo lo que antes había intentado subestimar.
Su mirada se cruzaba con la de Mateo, quien tocaba la jarana con melodías que contaban historias de sacrificio, amor y resistencia. Ambos compartían un entendimiento tácito: el valor de la familia y de la tierra estaba por encima de cualquier ambición personal. La comunidad se reunió lentamente, como todos los años, trayendo alimentos, bebidas y recuerdos de sus propios ancestros para participar en la celebración. Los vecinos observaban a Diego con cautela al principio, pues muchos recordaban sus intentos previos de vender la hacienda, pero pronto percibieron un cambio profundo en su comportamiento y actitud. Cada sonrisa que ofrecía, cada ayuda que brindaba, cada palabra de respeto que pronunciaba en zapotec, mostraba que había aprendido la lección más importante: la herencia no es un derecho adquirido por nacimiento, sino un privilegio ganado a través de respeto, esfuerzo y conexión con la comunidad y la historia. Doña Esperanza, al verlo interactuar con los ancianos, los niños y los trabajadores de la hacienda, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Su hijo mayor finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había intentado destruir y la importancia de su transformación. Mientras el sol se escondía y la luz de las velas se reflejaba en los barriles de mezcal y en los rostros expectantes de la familia y la comunidad, Doña Esperanza se dirigió a todos, su voz clara y resonante: hoy, no solo recordamos a quienes nos precedieron, sino que celebramos que la memoria, la tradición y la tierra siguen vivas en nosotros. Este día no pertenece solo a los muertos, sino también a los vivos que honran la herencia y trabajan para preservarla. Diego, conmovido y consciente de cada palabra, se arrodilló ante su madre, como dicta la tradición, para mostrar respeto y reconocimiento absoluto. Sus manos tocaron suavemente las de Doña Esperanza, sus ojos llenos de lágrimas, y pronunció en zapotec: Talli, Ndazú. Ndazú la raíz. Mamá, he regresado. He encontrado nuevamente la raíz. La música comenzó a llenar el espacio, las melodías tradicionales resonando entre los barriles de agave, mientras la comunidad aplaudía y los niños corrían entre las ofrendas, celebrando la vida y la memoria de los ancestros. Doña Esperanza, observando a sus hijos y a toda la comunidad, sintió que el ciclo de la vida y de la herencia se mantenía intacto, reforzado por la reconciliación, la comprensión y el respeto mutuo. Lo que antes era una amenaza de pérdida, se había convertido en una reafirmación de identidad y fuerza familiar. Diego ahora entendía que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni contratos, sino en raíces profundas, esfuerzo compartido y la armonía con la tierra y la memoria de quienes habían construido la raíz. Esa noche, entre velas, música y aromas de cempasúchil, se consumaba no solo la celebración de Día de Muertos, sino también la renovación de la familia Santos y la resurrección de su legado. Tras la ceremonia y el bullicio inicial de la celebración, Doña Esperanza reunió a su familia en torno al altar central de la raíz. La luz cálida de las velas iluminaba los rostros de cada miembro de la familia Santos, y el aroma penetrante del copal y las flores de cempasúchil creaba un ambiente solemne y sagrado. Diego, todavía arrodillado, sentía como el peso de la responsabilidad y la gratitud se entrelazaban dentro de él. Sus manos temblaban levemente al tocar nuevamente las manos de su madre, consciente de que cada gesto de respeto estaba cargado de un significado profundo. No se trataba solo de obedecer reglas o cumplir condiciones, sino de reconocer la historia, la cultura y la vida que su madre y sus ancestros habían protegido durante generaciones. Mateo, a su lado, tocaba suavemente la jarana, sus notas creando un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la renovación, recordándole a Diego que ahora formaba parte activa de esa herencia viva. Doña Esperanza habló con voz firme y clara, que resonaba en las paredes de adobe de la hacienda: hoy, no te acepto como heredero únicamente por la sangre, Diego. Te acepto como trabajador digno y socio de la raíz, por tu esfuerzo, tu dedicación y el respeto que has demostrado hacia nuestra tierra y nuestra cultura. La verdadera herencia no se mide en dinero ni contratos, se mide en compromiso, trabajo, respeto y amor hacia nuestra historia. Has comenzado un camino que muchos jamás comprenderían, y al hacerlo, te has ganado el derecho a caminar junto a nosotros, no como un simple hijo, sino como un custodio consciente de nuestra herencia. Estas palabras penetraron en lo más profundo del corazón de Diego, llenándolo de una mezcla de alivio, orgullo y humildad, pues comprendió que la verdadera validación no venía de documentos legales ni de inversiones, sino del reconocimiento y la aceptación de su madre y de la comunidad.
Los vecinos y amigos reunidos alrededor del altar observaron con atención, reconociendo que lo que se estaba celebrando no era solo la redención de un individuo, sino la reafirmación de los valores que sostenían a toda la comunidad. Cada gesto de Diego, cada palabra pronunciada en zapotec, cada nota de jarana tocada junto a Mateo, era un acto de reconciliación con la tierra, con la familia y con los ancestros que habían hecho posible la raíz. La energía que emanaba de la hacienda parecía envolver a todos los presentes, creando un vínculo colectivo de respeto, orgullo y pertenencia. Era evidente que el dinero, las ofertas externas y las promesas de riqueza habían quedado relegadas a un segundo plano. Lo que realmente importaba era la continuidad de la cultura, la tradición y la memoria compartida. Diego, todavía arrodillado, levantó la mirada y se encontró con los ojos de su madre, y en ese instante entendió que la verdadera herencia no se hereda simplemente por nacimiento, se gana, se cultiva y se respeta. Su voz, cargada de emoción y con un acento imperfecto pero sincero en zapotec, resonó por el salón: Talli, N Endazú. N Endazú la raíz. Mamá, he regresado. He encontrado nuevamente la raíz. Estas palabras fueron recibidas con aplausos suaves y sonrisas de los presentes, quienes comprendieron que la familia Santos había superado una de las pruebas más duras de su historia reciente. Cada vela encendida, cada flor colocada y cada canción interpretada se convirtió en un símbolo de reconciliación, no solo para Diego, sino para todos los que formaban parte de la raíz, demostrando que la preservación de la tierra y la cultura dependía de la unión, el respeto y el esfuerzo compartido. La noche continuó con música, danzas y relatos de los ancianos que compartían historias sobre los fundadores de la hacienda, las batallas por la tierra y las tradiciones que se habían mantenido intactas a pesar de los cambios y las adversidades. Diego, participando activamente en cada acto, comprendió que su aprendizaje y transformación habían sido mucho más que un castigo o una lección impuesta, eran un proceso de inmersión total en la identidad de su familia y su cultura. Cada gesto de respeto hacia los ancestros, cada paso dado en el baile, cada oración susurrada junto a Mateo y Doña Esperanza, consolidaba su lugar como custodio consciente de la raíz, alguien que había comprendido que la verdadera riqueza se medía en raíces profundas, no en ganancias materiales. Al final de la jornada, mientras las velas parpadeaban y el viento nocturno arrastraba aromas de tierra y flores por los campos de agave, Diego se dio cuenta de que su transformación no había sido solo personal, sino que había restaurado el equilibrio dentro de la familia y la comunidad. La reconciliación había ocurrido no a través de un gesto único, sino por la constancia del trabajo, el respeto y la dedicación. Doña Esperanza, observando a sus hijos y a la comunidad reunida, sintió un profundo alivio y orgullo. Su legado estaba asegurado, no solo por la tierra y el mezcal, sino por la comprensión, la humildad y la pasión que ahora residían en el corazón de Diego. La raíz seguía viva, y con ella, la historia, la cultura y la memoria de los santos permanecerían inquebrantables, celebradas en cada canción, cada barril de mezcal y cada vela encendida durante generaciones futuras. La noche avanzaba y la celebración del Día de Muertos alcanzaba su apogeo. Las luces de las velas iluminaban los rostros sonrientes de los vecinos y familiares, mientras el aroma de las flores de cempasúchil, el mezcal y el copal llenaban el aire con una mezcla de espiritualidad y alegría. Diego se encontraba junto a Mateo, tocando la jarana con una destreza y un respeto que sorprendían a todos los presentes, pues cada nota que surgía del instrumento llevaba consigo meses de esfuerzo, aprendizaje y reflexión. Los ancianos del pueblo asentían con aprobación, reconociendo que aquel joven que antes había intentado vender la hacienda ahora estaba completamente integrado en la tradición, participando activamente en la preservación de la cultura y el legado familiar. La música se convirtió en un puente que unía generaciones, transformando la hacienda en un espacio donde pasado y presente coexistían en perfecta armonía. Doña Esperanza, observando a sus hijos, sintió una profunda satisfacción. Su mirada se posó en Diego, quien ahora entendía la magnitud de la responsabilidad que había asumido. No se trataba solo de trabajar la tierra o producir mezcal, se trataba de proteger un patrimonio vivo, de mantener viva la memoria de los antepasados y de garantizar que cada acción tuviera un significado, un propósito. Cada gesto de respeto, cada canción interpretada, cada vela encendida en el altar era un recordatorio de que la verdadera herencia estaba en la dedicación, el amor y la conexión con la tierra y la comunidad. Mateo,
a su lado, tocaba con alegría, enseñando a los niños y jóvenes del pueblo, y transmitiendo así la certeza de que el legado cultural no solo se mantenía, sino que se expandía, tocando corazones y fortaleciendo vínculos. El aire se llenaba de risas, cantos y conversaciones mientras las familias compartían alimentos, historias y recuerdos. Diego participaba activamente, sirviendo mezcal artesanal a los vecinos, compartiendo anécdotas de su aprendizaje y mostrando con humildad los frutos de su esfuerzo. Cada acto era un símbolo de reconciliación, con su madre, con Mateo, con la comunidad y consigo mismo. Los niños se acercaban, imitando los movimientos de jarana, cantando pequeñas frases en zapoteco y absorbiendo la riqueza cultural que los mayores transmitían. La hacienda se convirtió en una aula viva, un santuario donde la historia, la tradición y la vida cotidiana se entrelazaban, recordando a todos que el legado familiar era mucho más que propiedades o dinero, era identidad, cultura y espiritualidad. En un momento de silencio, doña Esperanza levantó su voz para agradecer a todos los presentes. Hoy celebramos la memoria de quienes nos precedieron, la fuerza de nuestra familia y la continuidad de nuestras tradiciones. La herencia no se mide por lo que se puede vender, sino por lo que se respeta, se protege y se comparte. Diego se inclinó ante ella, y en un gesto que simbolizaba la reconciliación completa y el reconocimiento del valor de su madre y de su cultura, tomó su mano y la besó suavemente. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud y comprensión, mientras pronunciaba nuevamente en zapoteco, Talli, N-Endazú. N-Endazú la raíz. Cada palabra resonaba con fuerza, no solo para su madre, sino para toda la comunidad reunida, confirmando que había encontrado su lugar y que había renacido como custodio consciente de la raíz. La música continuó hasta altas horas de la noche. Los sones jarochos se mezclaban con risas, canciones y los pasos de los bailarines que recorrían el patio central de la hacienda. Las velas parpadeaban, iluminando las fotos de los ancestros, los barriles de mezcal y los rostros llenos de alegría y orgullo. Diego, finalmente comprendiendo que la verdadera riqueza de la vida estaba en la tierra, la familia y la cultura, sintió una paz interior que jamás había experimentado. Mateo lo observaba con orgullo silencioso, sabiendo que el viaje de su hermano había sido largo y difícil, pero que el resultado valía cada esfuerzo y cada lágrima derramada. Al amanecer, cuando los últimos invitados se retiraban y el aroma del copal se mezclaba con la frescura de la madrugada, la hacienda quedó en silencio, pero impregnada de energía y vida. Doña Esperanza caminó entre los barriles de mezcal, tocando suavemente cada uno, y susurrando palabras de gratitud y bendición hacia la tierra y los antepasados. Diego la acompañaba, ahora con manos curtidas, corazón lleno y mente abierta, consciente de que cada acción futura sería un reflejo de lo aprendido. La raíz, la tierra sagrada de su familia, había sobrevivido a la codicia, al conflicto y al desconocimiento, y renacía más fuerte que nunca, gracias al respeto, la dedicación y la comprensión de quienes la habitaban. La historia de los santos se había transformado en un testimonio vivo de la importancia de la herencia cultural, la familia y la tierra. Diego, Mateo y doña Esperanza caminaban juntos por los campos de agave, escuchando el canto de los pájaros y el susurro del viento, conscientes de que cada planta, cada barril de mezcal y cada melodía eran símbolos de la continuidad de su legado. La comunidad los acompañaba, celebrando no solo la festividad, sino también la fuerza del amor familiar, la reconciliación y la preservación de la identidad cultural. En ese momento, todo convergía, la tradición, la memoria, la música, la tierra y el corazón humano se unían para crear un renacimiento auténtico, un futuro donde la raíz continuaría siendo un santuario vivo de cultura, respeto y pertenencia para las generaciones venideras.